Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta Hola, de estar aquí. Alicia. Muy buenos días. Vamos al cine. Oye, Vamos yo te al pregunto, cine, vamos ¿a al poco cine. no se te antoja? Yo creo que a todos se nos antoja, ¿no? Me incluyo. Cuando vamos al cine, las palomitas, el refresco, los nachos son deliciosos, las crepas con Nutella, buenísimas. Fíjate que te voy a contar Pero algo. creo que no es tan bueno el consumo de los mismos. Fíjate, te voy a contar algo, Pau, muy interesante en relación a esa respuesta que tú estás manifestando como consumidor, como una persona que es asidua al cine. En primer lugar, nosotros estamos muy manipulados por la mercadotecnia para tomar decisiones en cuanto a la elección de alimentos. Ajá. O sea, los comportamientos que vamos teniendo están muy relacionados con campañas publicitarias. Ah, claro. Quiero decirles que la industria cinematográfica ha invertido una gran cantidad de dinero para que cada uno de nosotros, cuando visitamos el cine, comamos altas cantidades de los productos que ellos están vendiendo. Si nosotros nos fijamos, la sala de cine es un lugar, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad vamos al cine? A ver una película. Correcto. Tú debes de ir al cine a ver una película, a estar viendo, contemplando el séptimo arte, sí. a ver una historia, a reírte, Sí. a ver una comedia, en fin. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos ya un adoctrinamiento, de tal manera que no concebimos cine sin palomitas, como lo mencionas. Claro. Y esto ya son cosas... Está muy ligado. Así es. Oye, Alicia, pero antes era sin palomitas. Actualmente Exacto. ya no concibes el cine sin palomitas, sin hot dogs, Sin sin los las nachos, salchichas ahora sí, preparadas, es correcto. nachos, dulces, Las cenas que hay las ahí cenas también. que ya también el hay VIP, en el cine. que El tiene- VIP. Entonces, ¿cómo podemos empezar a analizar de una mejor manera estas estrategias de mercadotecnia que manejan grandes empresas para utilizarlas a nuestro favor y no irnos con la finta de el combo, que pues es tan barato y antoja comprarse? Fíjate que en relación a lo que dices de los combos, si nosotros somos analíticos y para responder también puntualmente tu pregunta, estos combos han ido creciendo. Por 10 pesos más le relleno la cubeta. Ahora, sí, ojo, sí. hemos hablado hasta el cansancio aquí del tamaño de las porciones. Los sí. tamaños de la porción van a ser totalmente directas al aporte de calorías. Es decir, si yo me como una porción pequeña, el aporte calórico va a ser razonable. Originalmente, al ir al cine y que comprábamos nuestras palomitas, eran en un Sí, vasito. una bolsita o un vasito. Ahora, literalmente, veamos Ay, en la no, pantalla, sí. por favor, estamos viendo Y esas se ven unas chicas. personas que tienen una bolsa enorme. Te venden la cubeta. ¿Sí? Los combos te vienen con cubeta Ay, no, sí. y vienen Mira, por 10 pesos las más. crepas que yo decía. Se hace un refil de la cubeta. Sí. Entonces, ¿cuánto estamos Oye, consumiendo? Alicia, pero entonces Sí. yo te pregunto, tú que nos digas este consejo. ¿Cuántas calorías debemos consumir al día? Excelente. Y entonces, ya de ahí partimos para que si vamos al cine, pues ya llevemos la conciencia de cuánto ya hemos consumido, Me ¿no? encanta la idea de la pregunta. Esa pregunta es muy interesante. Fíjense ustedes, nosotros debemos de consumir en promedio una mujer alrededor de 1.500 kilocalorías, un varón 2.000. Ojo, esto depende de muchos factores, de la actividad física, del estado Tu fisiológico, en fin, la edad, son muchos factores. Pero vamos a poner en promedio de 1.500 a 2.000. Existe un combo de papas, digo, hot dog. de palomitas con refresco en tamaño grande, puede darnos 1.500 kilocalorías. Ahora, ojo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Lo de todo Las un día. palomitas, claro, todo lo que tú te tenías que comer, Ya el está en un desayuno, combo. colación, comida y cena, te lo estás comiendo ni siquiera en una comida principal, viene siendo como una colación. Sí. ¿Y saben qué es lo más interesante? Estamos en el cine viendo la película y no estamos siendo conscientes de todo lo que nos estamos comiendo, la cantidad de grasa. Ojo, la Y mantequilla... gastando. Ah, no es carísimo. Además. Ojo, es maíz reventado. A mí Ajá. se me figura que es como si llegáramos, fíjense ustedes, vamos a llegar al cine y estamos en la fila, es como si estuviéramos en la fila de las tortillas, ¿no? Está la fila de las tortillas, su kilito, métase a comer, su kilito, métase a comer, es maíz, nada más que ojalá fuera como una tortilla, vemos aquí en pantalla, Sí, están adicionadas de caramelo, caramelo. que Oye, es alta cantidad de azúcar, de sodio, De sodio. mencionabas tú las de mantequilla con sal, Y hablando las de del chile. refresco, la cantidad de azúcar que No, tiene, bueno. que es demasiada, y considerando si pedimos el paquete grande, que es casi el litro de refresco. Por ejemplo, hay un buen consejo que me imagino que nos puedes dar, cámbialo por agua, ¿no? Cámbialo por agua, podemos tomar agua. Digo, Porque no te me puedes está- comer ciertas cosas, como nos has dicho, ¿no? Claro. La porción es importante y hay que pues, saber cómo consumirlas, ¿no? A mí me parece muy importante no caer en satanizar el ir al cine, No, porque entonces sí, muchas claro. recomendaciones es,
Entonces no hay que ir al cine. Por No, Dios, no, hay no, que no. promover la cultura, hay que ir al cine, hay que convivir con nuestras amistades ahora que viene esta época decembrina. No se Claro. trata de eso. Lo que se trata es de aprender a tomar decisiones. Entonces, una muy buena pregunta, más bien un buen ¿Consejo? tip para responder tu pregunta es el siguiente. No vayamos al cine con un hambre feroz. ¿Qué te van a Claro. vender? Nachos, Todo. Comida chocolates, chatarra. ciruela, las Con lo ciruelas rico. pasas que son nutritivas envueltas en chocolate. Ya sé. Mencionabas las crepas, el refresco. Oye, hay es una mucho. marca de hielo, lo están. Sí, sí, ¿qué tal el sí, azúcar? Que es alto en azúcar, con pintura. La parte de la dulcería que tiene gomitas, Sí. chocolates, todo lo que quieras imaginarte de dulces, Claro. ¿no? Simplemente el cine puede ser el ambiente obesogénico. Ay, Nosotros qué horror. estamos peleando que en México tenemos los niños más obesos del mundo. Y eso no es algo que nosotros nos llene de orgullo. Al No, contrario, no, no. tenemos que luchar contra esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomando decisiones adecuadas. Ahora, ojo, sería importante que esta industria, si nos están escuchando, hicieran algo en pro de una buena alimentación, que Claro. dieran opciones, sugerencias. Bueno, como bien dices tú, también venden agua simple. Quiero hidratarme, tomo agua simple. Claro. Oye, incluso Quiero también de sabor, cacahuates, puedo ¿no? comer cacahuates. Eso. ¿Sí? ¿Perdón? Hay aguas de sabor que tienen. Pero ahí te va, o sea, poca si ya azúcar. fuiste a comer, o sea, te avientas un fin de semana con la familia y vas a comer y de ahí al cine, pues come bien. Para que Claro. entonces a lo mejor llegas al cine y dices, no, nada más elijo las palomitas chiquitas. ¿Sabes qué No, pasa? ahora, Que la muchas pregunta veces es, decimos, sí. quiero ir al cine y ando todo el día en la corredera y entonces Sí. mejor ceno en el cine. Ah, no. Sí. Y las Oigan, verduritas yo y les pido eso, y un las favor. verduritas y eso solo lo venden en la parte donde tienen la parte de como de VIP, que son los otros tipos de butacas, y en la caja normal no venden verduras, no Claro que venden no. nada que Sí, pueda no, no, suplir. no, no. Así ¿Cómo es. le haces? Fíjate, una cosa muy importante, y yo llamaría a todas las personas que nos están escuchando, es lo siguiente. Entendamos a qué vamos al cine. El cine es un lugar para Claro. ver películas. Para ver Quitémonos ese películas. adiestramiento. De esparcimiento, Estamos tomando una conducta para la cual hemos sido literalmente adiestrados. Claro. Están los anuncios claro. de pantalla al inicio. Entonces, es pensemos, cierto. ¿a qué quiero venir al cine? Quiero venir al cine. Por favor, háganlo con educación, eso de estar oyendo cómo abren Ay, el no, envase, no, no, el no. envase. Y aparte, ¿sabes qué? Por Te favor. ahorras una lana. Es Alicia, carísimo, porque es muy es caro carísimo. comprar en la dulcería. Gracias por Gracias, esos consejos, Alicia. Los vamos a tomar en cuenta.